Buenos días a todos. Un domingo más, 2 de mayo. Son las 12 del mediodía y, de acuerdo con lo que escogisteis en la votación, la idea es que hoy hablemos un poquito de miopía magna. Así que vamos, manos a la obra. Miopía, entidad de sobra conocida por todos, ampliamente conocido que cada vez hay más pacientes miopes viniendo a nuestros centros, a nuestras consultas, y tenemos que conocer patología con un altísimo riesgo de pérdida visual importante que podemos identificar, aconsejar y en muchos pacientes tratar. Pero hay un problema y es cómo estructurar el análisis que hacemos al mirar el fondo de ojo con las distintas técnicas de imagen de un paciente miope. Así que os propongo que adivinéis la agudeza visual de este caso. Os doy unos segundos. Realmente complicado, ¿no? Porque hay veces que tampoco sabemos muy bien qué es lo que estamos viendo y qué es lo que representa lo que tenemos en la imagen. Este paciente tiene una visión de 20/30 realmente buena y vamos a ir viendo poco a poco cómo definiríamos las imágenes que estamos presenciando. Otro ejemplo, una mujer de 75 años con este aspecto del fondo de ojo, visión 0,5. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? ¿Existe consenso para que todos los que estamos viendo esta imagen podamos definirla de una misma forma? Último ejemplo, una chica joven, 40 años, con ese aspecto del fondo de ojo y una visión realmente mala. Así que vamos a ver si de alguna forma nos ponemos de acuerdo para aprender y para revisar todo lo que hay que prestar atención en pacientes con alta miopía. No es lo mismo hablar de miopía que de alta miopía que de miopía patológica. Miopía se refiere al equivalente esférico, como sabéis, negativo. La alta miopía está definida por una esfera negativa, superior a entre 6 y 8 dioptrías, según donde se consulte, pero que asocia una longitud axial del globo ocular mayor de 26,5 milímetros. En mi opinión, de acuerdo con muchos autores, tenemos que hablar de miopía patológica cuando están presentes los cambios estructurales en la retina que vamos a ver a continuación poco a poco. Miopía, alta miopía y miopía patológica. La prevalencia en España se sitúa en un 2-3%. De toda esa población, cerca del 10% se entiende que va a desarrollar neovascularización coroidea miópica. Bueno, perdón, que estoy leyendo varios comentarios de que se entrecorta. Ya sabéis, no podemos hacer mucho al respecto. La señal
de redes aparentemente muy buena en la pantalla. Así que confío en que se vaya resolviendo todo esto. Entonces, yo creo que todos conocemos, ¿no?, los momentos de crisis existencial que existen estos días con la conexión inalámbrica a Internet. Así que os disculpo, por favor. Perdón, me disculpáis vosotros a mí mejor. Y disculpo a Ernesto que me está liando con los mensajes. Entonces, decíamos que respecto a la alta miopía, no es lo mismo hablar de alta miopía, de miopía patológica, que del defecto refractivo esférico. Y derivado de ese crecimiento anómalo axial, tenemos muchas veces limitaciones a la hora de adquirir imágenes. No obstante, vamos a ello. Y lo más sensato es tener una... Ya conocéis los checklists que hemos estado utilizando últimamente, para miopía también lo hay. Y lo hay de esta forma. ¿Qué cambios atróficos estamos viendo? ¿Qué cambios traccionales podemos ver? ¿Qué cambios neovasculares podemos ver? A, T y M. Atrofia, tracción, neovascularización. Y así lo recogieron nuestros compañeros de la SERP en un trabajo que publicó Jorge Ruiz Medrano, con una serie de ítems, de parámetros que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de interpretar qué es lo que estamos viendo. Empecemos por la A. Existe un consenso internacional de cómo denominar a cada uno de los aspectos de las imágenes que nos encontramos en los pacientes miopes en 4 categorías. En primer lugar, ausencia de cualquier lesión retiniana. Categoría 1, teselación del fondo de ojo. Como sabéis, la palabra teselación procede del griego, hablando de mosaico, ese aspecto de mosaico característico, retina atigrada, también denominada de manera coloquial. Esa teselación es la categoría 1 de atrofia en pacientes miopes. Continuaríamos a la atrofia corioretiniana difusa. La atrofia corioretiniana difusa hace referencia al aspecto amarillo, anaranjado, como opalescente del fondo de ojo, como veis en esas imágenes, que muchas veces nos encontramos. No es lo mismo que teselación, es un paso más en los cambios atróficos de los pacientes con miopía. De ahí pasaríamos a la atrofia parcheada. Parches de atrofia corioretiniana que, como sabéis, en los pacientes con miopía patológica se suelen localizar en la región peripapilar siguiendo los vasos sanguíneos y eventualmente también en el borde de los estafilomas. Por último, esto que vemos en la imagen no es una mancha de Fuchs, una mancha de Forsters-Fuchs. Eso es atrofia macular. La mancha de Fuchs, como sabéis, y luego veremos, se produce por la cicatrización de neovascularizaciones coroideas miópicas. Estamos hablando en este caso de atrofia pura y dura. Estos pacientes no tienen una mancha de Fuchs, esto es importante para entendernos unos a otros. Estos pacientes lo que tienen es atrofia macular miópica. Así que 4 categorías que veis ilustradas en las imágenes de afectación progresiva en el contexto de la atrofia. Y son continuas, es decir, el fondo teselado eventualmente evolucionará a una atrofia difusa que eventualmente evolucionará a atrofias parcheadas. En medio de todo esto pueden aparecer otro tipo de lesiones que ahora vamos a ver, como las estrías de la cara, neovascularización coroidea, etcétera, etcétera. Como veis, todos estos cambios realmente muy conectados entre sí.
Continuemos. ¿Qué es lo que vemos en este paciente? Dentro de los cambios atróficos, cuando vemos solamente el fondo de ojo, muchas veces podemos intuir o deducir que hay atrofia parcheada, cuando realmente no es así. La autofluorescencia nos ayuda enormemente, ¿no? Y como vemos aquí, no existen cambios de atrofia del epitelio pigmentario de la retina porque la autofluorescencia no muestra hipoautofluorescencia. Entonces estaríamos hablando de una categoría 2, atrofia corioretiniana difusa en este paciente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Nuevamente, la autofluorescencia nos muestra que lo que predomina es la atrofia corioretiniana difusa. Si os fijáis, este paciente sí que tiene una hiperpigmentación muy sugestiva de neovascularización coroidea cicatricial, además de un pequeño parche de atrofia a este nivel. Lo veis en la autofluorescencia. ¿Cómo clasificaríamos entonces este desastre de ojito? Atrofia parcheada, efectivamente, y veis cómo sigue el trayecto de los vasos y sigue el contorno del estafiloma posterior. Además, en la región central vemos que existe una hiperpigmentación, nuevamente, altamente sugestiva de una neovascularización coroidea miópica cicatricial y, por lo tanto, de una mancha de Fuchs. Otro ejemplo, vemos una enorme coloración amarillenta anaranjada del fondo de ojo, lo cual sería sugestivo de atrofia corioretiniana difusa, pero además vemos esos preciosos parches de atrofia que se corresponderían con una atrofia corioretiniana parcheada, igual que en este otro paciente, pero además, en este caso, lo que vemos es atrofia macular, ¿cierto? Esto no es una mancha de Fuchs, insisto, esto es atrofia macular, categoría 4 del consenso internacional para los cambios atróficos en pacientes con patología miópica. Atrofia macular. Extensísima atrofia corioretiniana parcheada con afectación macular, atrofia macular miópica, categoría 4 de la atrofia. Hemos hablado varias veces del estafiloma. Como sabéis, desde hace muchísimos años conocemos, gracias al trabajo de Brian Curtin, muchísimos tipos de estafilomas posteriores miópicos, esa típica deformación de la pared posterior del globo ocular que acontece en los pacientes miopes. Veis que según la localización topográfica se distinguen hasta 10 tipos simples de estafiloma, perdón, 5 tipos primarios o simples de estafiloma y hasta 10, 5 más, compuestos. Dentro de la sombra que veis en el dibujo, en el gráfico, los bordes son los que predisponen al desarrollo de esa atrofia parcheada que estábamos viendo en las imágenes. Junto con ello, también los vasos sanguíneos. En estas imágenes de resonancia magnética tridimensional de la doctora Kyoko Onomatsui, podemos ilustrar de una manera preciosa esa deformidad, elongación anómala de la pared posterior del globo ocular en pacientes miopes. Lo que previamente veíamos en los gráficos, si pudiéramos verlo de esta forma, sería así. ¿De acuerdo? Volveremos a esto. Entonces, una pregunta más. Paciente joven, alta miopía patológica, mancha de Fuchs en ambos ojos, hiperpigmentación cicatricial, atrofia parcheada, pero algo más. Vemos atrofia parcheada miópica, pero también vemos los cambios típicos atróficos que estuvimos hablando la semana pasada, de la coroiditis multifocal,
Todas esas lesiones en sacabocados, punch-out, redondeadas ovaladas, que tienden a coalescer y que si forman, como vemos en la imagen, esas estrías curvilíneas tan características de la coroiditis multifocal, tenemos que añadir el concepto de coroiditis multifocal al de miopía patológica. ¿De acuerdo? Es muy importante. Yo recuerdo hace tiempo un comentario dentro de lo que es él, ¿no? del maestro de maestros, Rick Spade, que dijo que la gente no reconoce una coroiditis multifocal, y cito literalmente, aunque le peguen una patada en el culo. No dijo culo, pero ya me entendéis. Esto es una coroiditis multifocal en una paciente con miopía patológica. Y el pronóstico evidentemente cambia muchísimo por la posibilidad de desarrollo bilateral y multifocal de neovascularización coroidea y por el crecimiento mucho más random, mucho más a su rollo de las lesiones propias de la coroiditis multifocal. Así que muchísimo cuidado. Estas son lesiones típicas de alta miopía, de miopía patológica. Abajo vemos que además superpone coroiditis multifocal. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Cómo de importantes? Podrían ser esas líneas que vemos en la mácula, esas líneas blanquecinas, como laqueadas, ¿verdad? Las estrías de laca. No nos hemos olvidado. Hemos visto las 4 categorías de atrofia en el contexto de la miopía, y a esto se añaden lesiones plus, que es como Kyoko no Matsuya ha convenido denominar a las estrías de laca, que estábamos viendo en las imágenes, la neovascularización coroidea y la mancha de Fuchs o las manchas de Foster-Fuchs. Estrías de laca, neovascularización coroidea y mancha de Fuchs. Muy fácil reconocer en el fondo de ojo estas estrías de laca, que como sabéis son micro roturas en la membrana de Bruch, lineales, derivado de las fuerzas de tensión por la elongación posterior del ojo. La membrana de Bruch es un punto de debilidad en este sentido y es por esto que se forman estas estrías laqueadas. Frecuentemente, después de que el paciente desarrolle una hemorragia espontánea miópica, que puede o no ser clínicamente significativa, pero que, como veremos también, es muy importante distinguir de una neovascularización coroidea. Volviendo a uno de los casos iniciales, este paciente tiene una extensísima atrofia corioretiniana difusa evidente con esa coloración dorada, ¿no? Casi del ojo. Si os fijáis en la mácula, en la fóvea, lo que vemos es esa pigmentación que se correspondería con una mancha de Fuchs. Nuevamente, estrías de laca, fijaros cómo se ve de bien aquí la oblicuidad característica en la implantación del nervio óptico, la atrofia peripapilar, el creciente miópico y ese estiramiento que tantas veces nos ha enseñado Carlos Mateo de los vasos sanguíneos, como queriendo estirar el nervio óptico hacia la mácula. Eso nos da idea de los fenómenos traccionales que acontecen en la pared posterior del globo ocular de pacientes miopes. Y en este caso lo que vemos son, básicamente, estrías de laca. Nuevamente, estrías de laca, pero esa hiperpigmentación otra vez. Esto es una mancha de Fuchs. Es una neovascularización coroidea cicatricial. Aquí no sabríamos, yo al menos, no sabría muy bien cómo describir este fondo de ojo. No hay Photoshop, es un montaje de varias imágenes juntas, gracias al trabajo de María Andreu con sus retinografías. Veis una extensísima atrofia corioretiniana difusa, veis una extensísima atrofia parcheada con atrofia macular y es muy difícil precisar dónde estamos aquí exactamente, pero en la región parafoveal, una neovascularización coroidea con una hemorragia activa. ¿Vale? Eso respecto a la atrofia. Luego, como esta sesión es un poquito más breve, si queréis, luego podemos comentar más cosas al finalizarla. Hemos visto la A del ATN, atrofia. Vamos a la tracción.
los fenómenos de esquisis en la fóvea y, como veremos en otros sitios, tienen que ser evaluados de manera precisa y cuidadosa mediante OCT. Si no hay esquisis macular, hablamos de T0. Un T1 hace referencia a una foveosquisis de capas internas, como vemos aquí, solamente afecta a las capas internas de la retina, o externas, solamente afecta a las capas externas. Si afecta a ambas, consideramos un T2 en ese caso. T de tracción 2 cuando hay retinosquisis interna y externa, ambas. Cuando existe un desprendimiento foveal asociado a esos fenómenos de esquisis, hablamos de T3, hablamos de T4, cuando el paciente miope desarrolla un agujero macular de espesor completo, y hablamos de T5, cuando a través de ese agujero macular, de forma característica de los pacientes con miopía patológica, a través de ese agujero macular desarrollan un desprendimiento de retina regmatógeno, porque el agujero existe, es el agujero macular, y este es el que genera el desprendimiento de retina. Y esto, casi de manera exclusiva, se puede ver en pacientes miopes. T5. El 1 para cuando hay fenómenos de foveosquisis o interna o externa. El 2 para cuando esos fenómenos de esquisis afectan a capas internas y externas conjuntamente. El 3 para cuando existe un desprendimiento foveal. 4 cuando existe un agujero macular de espesor completo. Y 5 cuando ese agujero macular de espesor completo genera un desprendimiento de retina. Y volvemos a los diagramas de Curtin sobre los estafilomas posteriores miópicos. ¿Por qué? Porque también esos cambios y esa tracción anteroposterior que genera el estiramiento del estafiloma frente a la rigidez de la hialoides posterior y de la membrana limitante interna, produce todos los cambios traccionales que estamos viendo. En esa clasificación no hemos visto esto. Esto se corresponde con micropliegues vasculares retinianos. La membrana limitante interna y la hialoides posterior están especialmente adheridas a la superficie de los vasos sanguíneos y eventualmente pueden producir este tipo de cambios. Esos micropliegues característicos a nivel de los vasos sanguíneos en pacientes miopes que pueden, en ocasiones, justificar fenómenos de metamorfopsia paracentral que nos refiere el paciente. En su evolución, esos fenómenos traccionales no solo pueden producir micropliegues vasculares, sino verdaderas avulsiones vasculares. Y el vaso sanguíneo no solo está levantado, sino que está como flotando en el vitrio. Insisto, todo esto dentro de los fenómenos traccionales asociados a esquisis que hemos visto previamente. La papila es otro punto donde los fenómenos traccionales afectan de manera significativa a los pacientes miopes. Es una equivocación no examinar la papila con OCT en pacientes con miopía. No podemos limitarnos a la mácula. Como veis en la imagen, también hay fenómenos de retinosquisis tanto interna como externa en estos pacientes que debemos conocer. No me refiero a hacer un análisis circular de la capa de fibras nerviosas. Sabéis que esto, en pacientes miopes con esa desestructuración, no tiene una fiabilidad importante. Estoy hablando de hacer, por ejemplo, un corte radial sobre la papila para obtener, con la OCT, la información de qué está sucediendo alrededor en cuanto a los cambios traccionales, que son importantes porque a veces nos podemos encontrar con desprendimientos de retina peripapilares. Esta entidad, descrita por Bailey Freund tiempo atrás, hace referencia a una, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para entendernos, a una retinosquisis externa enorme que da imagen y es realmente un desprendimiento de retina en el que no necesariamente vamos a encontrar agujeros en las capas internas y que es secundario a todas esas deformaciones y tracciones.
a nivel del polo posterior. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con la papila en pacientes miopes. Antes de entrar en los cambios neovasculares, en el contexto de la alta miopía, como veis, hablamos de fondo normal o teselado antes de hablar de miopía patológica, cuando existe atrofia corioretiniana difusa, cuando existe atrofia macular, para finalmente entrar en el ámbito de la neovascularización coroidea, la atrofia parcheada y las estrías de Laca. Fijaros en el coroidal thinning, todo ese adelgazamiento coroideo va progresando en el tiempo y se relaciona con la progresión de los cambios atróficos y de los fenómenos neovasculares en los pacientes miopes. En consecuencia, cuando veamos coroides muy finitas, mucho cuidado. Cuando veamos la evolución de un paciente que la coroides va adelgazándose, mucho cuidado. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la coroides hay que mirarla. Finalmente, y derivado de todos estos problemas, el estadio final con gran invalidez para los pacientes es el desarrollo de esas manchas de Fuchs o esa atrofia macular relacionada con neovascularización coroidea o de las atrofias parcheadas a nivel macular. Aquí, como veis en la imagen, vemos una neovascularización coroidea miópica con hemorragia, con el componente fibrovascular. Y cuando hagamos un OCT en los pacientes con alta miopía, lo que vamos a encontrar en la totalidad de casos son lesiones neovasculares de tipo 2. Si os acordáis, las lesiones neovasculares de tipo 2 crecen por encima del epitelio pigmentario de la retina en el espacio subretiniano. Y con el tratamiento intravítrea antiangiogénico, esas lesiones que, como veis, crecen por encima del epitelio pigmentario de la retina, podemos hacerlas consolidar o cicatrizar de esta manera, lo que se correspondería con la descripción de Rosa Dolz y Bailey Freund de una conversión neovascular de una lesión de tipo 2-1 en la DMAE, en este caso en la miopía. Ese envelopment de todo el epitelio pigmentario de la retina sobre el tejido fibrovascular hace posible contener y consolidar la lesión neovascular de tipo 2 propia de los pacientes miopes. Hablábamos antes de que las hemorragias espontáneas miópicas, en muchas ocasiones, preceden el desarrollo de estrías de Laca. Pero fijaros en este caso concreto, porque es muy interesante. Vemos las dos cosas. Vemos una neovascularización coroidea cicatrizal miópica, una mancha de Fuchs, en la parte más cercana a la fóvea, y arriba vemos una hemorragia. Hemorragia bajo la cual el epitelio pigmentario está absolutamente intacto. Si el epitelio pigmentario está absolutamente intacto, no puede haberse desarrollado una neovascularización de tipo 2, ¿de acuerdo? Como veis en la evolución, se resuelve la hemorragia espontánea miópica completamente sin dejar ningún legado cicatricial. Hemorragia espontánea, neovascularización. ¿Vale? Como veis, el epitelio pigmentario no es continuo allá donde haya una neovascularización coroidea, en cambio donde hay esa hemorragia espontánea miópica sí que vemos el epitelio pigmentario de la retina por debajo de ella perfectamente intacto, íntegro, y lo podemos seguir con una línea de lado a lado sin ningún problema. No hay neovascularización y en consecuencia no está indicada la administración de tratamiento intravítreo antiangiogénico. Son imágenes diferentes, en este caso conjuntas en un paciente, que tenemos que distinguir. Por ejemplo, si esta imagen no tuviera trampa, pensaríais que aquí hay una neovascularización coroidea, sí o no. La clave siempre va a ser analizar el epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es absolutamente continuo y está intacto. Esta paciente presenta una hemorragia espontánea miópica. No hay neovascularización coroidea en ningún sitio. Es una hemorragia espontánea miópica que además asocia fenómenos traccionales con foveosquisis externa, de capas externas.
Y en la evolución vemos cómo se resuelve, se reabsorbe la hemorragia espontánea, persisten los casos de foveosquisis externa, pero no hay ningún legado cicatricial. Era una hemorragia espontánea, miópica. Atrofia macular con una mancha de Fuchs en un paciente que además asocia atrofia corioretiniana difusa. En cualquier caso, este paciente lo catalogaríamos como M4 de la atrofia, estadio 4 porque tiene atrofia macular, más mancha de Fuchs. Y otra vez volvemos. Realmente me parece que tiene muchísimo mérito los dibujos del año, hablo de memoria, si no me equivoco, es el 77, 70 y por ahí, los dibujos de Brian Curtin, de los estafilomas posteriores miópicos, que seguimos aún hoy en día utilizando. ¿Por qué también es importante detectar la presencia de estafilomas posteriores? Porque los propios estafilomas posteriores también pueden producir, por alteraciones a nivel del epitelio pigmentario de la retina, acumulación de fluido subretiniano. Es decir, el epitelio pigmentario está traccionado por la curvatura del ojo, no funciona de manera correcta, se pierde esa barrera hematorretiniana externa y el fluido subretiniano se acumula. Cuando afecta al centro, muchas veces se toma por error como una coroidopatía serosa central. Fijaros en este corte que, como veis, es vertical en esta paciente. Y fijaros cómo es el corte horizontal. Todo el mundo diría, bueno, esto es una mácula endomo clarísima. Yo personalmente discrepo. No vamos a entrar en detalle en esto, porque lo importante realmente en este corte es el estafiloma inferior. Los pacientes que tengan papila oblicua y estafiloma inferior, acordaros, tipo 5, según la clasificación de Curtin, sería esto. Y esos pacientes presentan con muchísima frecuencia fluido subretiniano que puede comportarse de tres formas. Puede aparecer y quedarse de manera crónica, no existe tratamiento para eliminarlo. Puede aparecer, desaparecer y volver a aparecer con carácter recurrente, sería un segundo comportamiento del mismo, o en tercer lugar, lo mejor es que aparezca y se vaya sin dejar ningún otro problema. Eso es un desprendimiento seroso macular asociado a estafiloma inferior con papila oblicua. Y por eso es también muy importante analizar no solo cortes horizontales, sino también verticales para ver, como veis en esta imagen, el tobogán que forma la retina como consecuencia de la presencia de ese estafiloma inferior. Otro ejemplo, corte horizontal, corte vertical. Obviamente, en el corte vertical vamos a percibir una mácula endomo sin que esto signifique que haya dos estafilomas, que es el concepto original de mácula endomo de Alan Godric. Cuanto más extensa, más campo amplio tenga la OCT que practiquemos, con mejor precisión y mayor definición vamos a poder analizar ese estafiloma en pacientes que tengan fluido subretiniano. Como consejo, independientemente de que no exista tratamiento para el desprendimiento seroso macular asociado a estafiloma inferior, sí que es recomendable hacer una angiografía fluorescínica en todos estos pacientes, porque si hubiera una fuga focal, como si fuera una serosa, por una mayor disrupción del epitelio pigmentario a un nivel determinado, la fotocoagulación con láser amarillo, con láser subumbral, puede ser una alternativa eficaz para estos pacientes. Otro ejemplo, vemos al paciente, esto es una serosa. No, esto no es una coroidopatía serosa central. Esto es fluido subretiniano asociado al estafiloma inferior, en una paciente que, como veis, tiene el disco oblicuo y no necesariamente miopía, sí con frecuencia astigmatismo. Pero en función de dónde esté localizado el borde del estafiloma puede producir o no miopía por la elongación posterior. En resumen, para ir concluyendo, gracias al trabajo de Jorge y sus compañeros, nuestros amigos, podemos de manera muy sencilla analizar
La A de atrofia en pacientes miopes. 0, 1, 2, 3 y 4, como hemos estado viendo. Mucho cuidadito con no pasar por alto, no pasar desapercibida la presencia de una coroiditis multifocal en pacientes jóvenes miopes. Respecto al componente traccional, como hemos visto, tenemos hasta 5 niveles: ausencia de esquisis, foveosquisis interna o externa, T2 para foveosquisis mixta interna y externa. Cuando hay desprendimiento foveal, hablamos de T3. Cuando hay un agujero macular, T4. Cuando hay agujero macular con desprendimiento de retina, como hemos visto en las imágenes, T5. Además de esto, no nos olvidemos analizar el área peripapilar con los fenómenos de retinosquisis peripapilar, los fenómenos de desprendimiento de retina nasal peripapilar en pacientes miopes. No hemos hablado también de la cavitación intracoroidea peripapilar, que también puede producir cambios campimétricos que tenemos que conocer, es decir, hacer un scan radial peripapilar siempre en todos los pacientes miopes. Y por último, para unificar todas esas posibles componentes neovasculares, tenemos las estrías de Laca, la neovascularización coroidea miópica activa o su cicatrización en forma de mancha de Fuchs. Bueno, pues esta era, de manera muy resumida, la aproximación a la imagen multimodal pacientes con alta miopía, miopía patológica, que queríamos compartir con vosotros. Son las 12:38 en este momento. Si os parece, abrimos turno de preguntas. Me he desconectado un poco de los comentarios. Sé que algunos habéis tenido problemas en seguirlo. Aprovecho la ocasión para deciros que está todo colgado en el canal de YouTube, todos los vídeos, incluidos otros muchos de otras reuniones previas. Podéis consultarlos, son totalmente gratuitos, abiertos y libres de cualquier compromiso o financiación por parte de nadie. Así que están ahí para que se usen, para aprender, para discutir y para todo lo que queráis. Entonces, vamos a proceder al turno de ruegos y preguntas. Voy a intentar revisar todo. Veo por aquí una pregunta respecto a la mancha de Fuchs. Un poco la pregunta, si no me equivoco, José Luis, es que la mancha de Fuchs requiere tratamiento para que se forme, más o menos, ¿no? Es mi identificación, mi versión de tu pregunta. No, la neovascularización coroidea miópica evoluciona espontáneamente en la cicatrización que es exuberante en ausencia de tratamiento. Entonces, hoy por hoy, incluso las pequeñas lesiones que tratamos también consolidan y desarrollan pigmentación. Esto depende del estado del epitelio pigmentario del grosor coroideo muchas veces, pero el concepto de mancha de Fuchs hace, en este caso, hace referencia a esa hiperpigmentación característica que vemos en la mácula de los pacientes que han tenido una neovascularización miópica previa. También nos preguntas, José Luis, si la clasificación revisada de Onomatsui se ha generalizado. No. Kyoko Onomatsui, además de ser un encanto, es sin ningún género de duda la líder absoluta a nivel mundial en estudios de miopía y de imagen de retina. Sabéis que se dedica prácticamente en exclusiva a la patología miópica y ella ha trabajado muchísimo el tema de los estafilomas. No se ha generalizado porque es muy complicado verlos. No tenemos sistemas de OCT de campo amplio que abarquen todo esto. Sí que hay una nueva versión de Canon OCT que amplía de manera significativa la longitud del scan y nos permite ver muchas cosas, pero la reconstrucción tridimensional tenemos que imaginárnosla más que verla muchas veces. Yo creo que ese es el motivo principal por el que no se ha generalizado, ¿no? El profesor Satur Gismero igualmente pregunta que el tratamiento en pacientes con neovascularización coroidea miópica
debe ser poco agresivo con regímenes pro-renata, es decir, pinchar una vez y seguir al paciente a ver qué sucede. Y la pregunta es si creemos que la agudeza visual puede mejorar antes de conseguir que las lesiones neovasculares regresen completamente. Sí, entiendo la pregunta. Sí, absolutamente sí. Nosotros hicimos una tesis doctoral también evaluando el patrón de regresión de las lesiones. Inicialmente no hay gran diferencia, es decir, el paciente mejora tanto de su metamorfopsia como de su visión tan pronto como se administra una inyección inicial. El comportamiento de la cicatrización de esa lesión neovascular posteriormente condiciona el futuro. Si se enrolla perfectamente de epitelio pigmentario, pronóstico muchísimo mejor. Si se enrolla parcialmente, peor. Si no consigue el epitelio pigmentario enrollar la lesión neovascular, muchísimo peor. Pero yo, como norma, absolutamente todas las lesiones neovasculares miópicas las manejamos con una inyección y seguimiento PRN en adelante, ni dosis de carga, ni ninguna otra aproximación extraña. Perdona, tenías otra pregunta, Satura, a continuación también, ¿no? Ya te he contestado sin querer. No creo que la dosis de carga tenga sentido en pacientes miopes. Sí, sí, como te decía, ¿no? Anatómicamente mejoran también de entrada, aunque no sea la máxima visión. Y no recomendaría la dosis de carga en estos casos, ¿no? El profesor Jesús García, el jefe de retina de la clínica Aftalvist en Madrid, comenta que en la mácula en domo, con un punto de fuga, podría ser más útil la terapia fotodinámica a mitad de flujo que el láser. Ay, amigo, es complicado, es complicado. Cada vez tenemos más limitaciones en el acceso a la terapia fotodinámica y al final, con un punto de fuga claro, subsidiario de tratamiento con láser, yo creo que es mucho más accesible para todo el mundo, ¿no? Sin duda, si tuviera posibilidad, te lo remitiría a ti para que aplicaras la terapia fotodinámica. Con punto de fuga, tú lo has dicho muy bien, cuidado. Todos esos desprendimientos serosos maculares que hemos visto, asociados a estafilomas inferiores, si no tiene un punto de fuga, es fin de la conversación. Ni las inyecciones, ni la eplerenona, ni la terapia fotodinámica ha conseguido modificar el comportamiento ni eliminar ese fluido subretiniano. ¿Vale? Estábamos hablando de una excepción, que quede claro. Solamente cuando hay punto de fuga se puede plantear el abordaje, ¿no? Carolina Ortega nos hace una pregunta excelente. ¿Por qué el fluido subretiniano es más frecuente en pacientes con estafilomas de tipo 5 y no en otro tipo? Pues voy a volver para atrás. Fluido subfoveal, en este caso, Carolina. Si te fijas, los estafilomas de tipo 5, la localización hace que el estafiloma sea muy pronunciado, inferior, y si el borde está próximo a la mácula, el epitelio pigmentario a nivel de la mácula también, obviamente, va a ser una razón de ello, ¿no? Fíjate, Carolina, en los dibujos de los estafilomas, todos los que en el borde pueda quedar cerca de la fóvea predisponen al paciente a desarrollar fluido subretiniano, porque recordemos que esto es debido a la disfunción del epitelio pigmentario por la tracción de la curvatura del estafiloma posterior, ¿vale? Nuestro queridísimo amigo Alexandro Papayanis, que yo al final no sé si es griego, italiano, español, alemán, inglés, porque habla todos esos idiomas, los habla bien y además es una persona especialmente brillante, nos habla de diferenciar las máculas en domo de acuerdo con la orientación horizontal y vertical. Sí, esto es así. Y Rosa Coco también hizo un trabajo respecto a esto, midiendo el ángulo de inclinación de las máculas en domo, pero me parece tan controvertido, Alex, que yo he preferido no entrar. Sí que quería destacar mucho lo que estamos viendo ahora en la pantalla, el fluido subretiniano asociado a estafilomas inferiores, porque sigue siendo causa muy frecuente de error diagnóstico, tomándolo por equivocación como una coriopatía serosa central, más que en la mácula en domo, que es, en mi opinión, realmente complicada, y yo no consigo entender bien el concepto como para poder entrar, ¿no?
Simón Quijada nos pregunta si el adelgazamiento coroideo en la mácula, ¿se debe considerar el adelgazamiento coroideo en la mácula endomo solo a nivel del desprendimiento seroso o en toda la coroides? Llegará el día en que tengamos un mapa de grosor de coroides, supongo. Mientras no llegue ese día, Simón, normalmente los artículos se refieren al grosor coroideo subfoveal, o como sabes, como mucho, mediciones en un corte horizontal espaciadas entre sí, pues depende, ¿no? Normalmente unas 500 micras uno de otro. Es en general, es ver, sobre todo a nivel subfoveal, cómo va evolucionando el grosor coroideo. Es muy complicado. El profesor Donate me riñe por algo, a ver. Es correcto. Es muy buen punto. Respecto a lo que hablábamos antes, Satur, de no hacer dosis de carga en pacientes miopes. ¿Qué pasaría si no tuviéramos pues, excesiva posibilidad de ver a los pacientes, ¿no? Mensualmente, como esto requeriría dentro de un protocolo PRN, si haríamos dosis de carga? En ese contexto es posible que cambiara el criterio, ¿no? Prefiero tener al paciente cubierto inicialmente con medicación antiangiogénica que perder seguimiento por esto. Así que sí, Juan, estoy de acuerdo totalmente, tienes toda la razón. Alberto Martín también se moja y dice que la mácula endomo se considera una patología asociada al borde de estafiloma. Y yo, Alberto, no estoy de acuerdo. Si tú tecleas dome-shaped mácula Alain Godric en PubMed, verás que como él lo explica inicialmente, que es como se describió inicialmente, es por coexistencia de dos estafilomas independientes, es decir, estamos hablando de un estafiloma compuesto, en los que la mácula queda en el centro y por eso se produce esa protusión anterior. Entonces, sí, yo creo que es por esto. La oblicuidad de la papila y la presencia del estafiloma inferior es lo que determina todos estos problemas. La mácula endomo, de manera aislada, es diferente, ¿vale? Por supuesto, hay que individualizarlo. Como os he dicho, no es exclusivo de pacientes miopes. Estoy un poco leyendo los comentarios, ¿no? Y enlazándolos unos con otros. No es exclusivo de pacientes miopes. Pueden ser pacientes incluso métropes sin ni siquiera astigmatismo. Acordaros, el defecto refractivo dependerá de la localización del borde posterior del estafiloma. Sí, sí. Alex Placinta, con muy buen criterio, dice, pero la coroides que estamos viendo en estos pacientes eh, es normal. Incluso a veces puede aparecer engrosada, sí. Donde está el estafiloma hay un menor grosor coroideo habitualmente que tiende a aumentar cuando la retina recupera la curvatura normal. Y eso da una falsa impresión de paquicoroides. Insisto, esto es súper controvertido todo, pero el mensaje principal es cuidado con el fluido subretiniano en pacientes con papila oblicua, ¿no? ¿Ves? Juan Jesús te da la razón, ¿no? Que la dosis de carga, sobre todo en pacientes más mayores, sin duda, en los que el epitelio pigmentario está más fastidiado, es una opción más que razonable, como dice Jesús García, en pacientes miopes, ¿no? O sea, como norma, lo ideal es pinchar una vez y ir viendo a ver qué pasa, pero por supuesto, esto adaptado a cada momento y a cada paciente. Bueno, pues si os parece, abortamos por hoy la ciencia un ratito de todo esto. De momento no tenemos agendado ningún otro webinar o Facebook Live o similares, ¿vale? Sí que es cierto, como habéis visto, que tenemos ciertos problemas de conexión desde el domicilio, entonces eso limita un pelín todo. Si Dios quiere, vamos a ir recuperando
cosa absurda de nueva normalidad que nos dicen. Entonces, mi deseo para todos vosotros es que, por supuesto, primero, que estéis todos sanos y a salvo, igual que todas vuestras familias, que podamos ir recuperando en lo que más nos gusta, que es dedicarnos a los pacientes de manera eficaz y eficiente. Y nada, sin más, ha sido un privilegio y un placer estar con todos vosotros durante estos 6 semanas de rollo patatero absoluto. Cuidaros mucho y muchísimas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a estas sesiones de formación. Simplemente recordaros, en YouTube, igual que en la página de Facebook en el que estáis visitando, está todo disponible abiertamente. Compartidlo con quien consideréis. Comentad lo que consideréis un placer. Muchísimas gracias y nos vemos no en los bares, pero sí en las terrazas de momento. Muchas gracias.